Bien, ese reglamento nos indica, ¿no? Nos indica en una resolución suprema denominado 21-24-14 de 1993, ¿no? Esto hay que memorizarlo, ¿no? Porque también es pregunta de examen, ¿no? Resolución suprema 21-24-14 de 1993. Bien, primero, resuelve aprobar el reglamento de faltas y sanciones del magisterio y personal docente y administrativo en sus 8 capítulos y 29 artículos. Segundo, abrogar las disposiciones contrarias al presente reglamento de faltas y sanciones del magisterio y personal docente y administrativo. En el capítulo primero del campo de aplicación a las excepciones, el presente reglamento se aplica a todo el personal comprendido en los artículos 20 y 21 del reglamento del escalafón nacional, así como el de los organismos desconcentrados y descentralizados. Artículo 2. Los delitos en el Código Penal se sustanciarán según las normas de ese y el Código de Procedimiento Penal, correspondiendo la sustanciación mediante el presente reglamento, tan solo de aquellas faltas tipificadas en los artículos 9, 10 y 11. Capítulo segundo, garantías procesales. Tenemos en el artículo 3, derecho a la defensa. Artículo 4, prohibición de juzgamiento irregular. En el artículo 5 tenemos presunción de inocencia. En el artículo 6 tenemos medidas precautorias. Capítulo tercero, de las faltas o infracciones disciplinarias. En el artículo 7 tenemos el concepto de faltas, que en este caso sería el incumplimiento de deberes. El artículo 8 tenemos la clasificación de faltas, que son leves, graves y muy graves. El artículo 9 tenemos la tipificación de las faltas leves, ¿no? En este caso, son leves la suspensión de labores por cumpleaños y agasajos a directores o docentes, o también personal, ¿no? Que se encuentre en la unidad educativa. La negligencia en el cuidado y conservación de los locales, mobiliario y otros materiales locales, entiéndase el ambiente de la unidad educativa. El desorden, incumplimiento o negligencia en el trabajo, la no presentación oportuna o la presentación incorrecta de los documentos. Esa es una falta leve. También tenemos dentro de falta leve la indisciplina manifiesta, la resistencia a órdenes superiores, la falta de respeto a colegas o inferiores, el trato descortés y despótico a los dependientes o al público, utilizar a los estudiantes en mandados particulares o en el servicio doméstico, ¿no? Entonces, obviamente en el servicio doméstico no se ve mucho, pero en mandados particulares, como ser fotocopias, ¿no? Es decir, mandamos al estudiante a comprar materiales, ¿no? O también
fotocopias enviamos, entonces esa es una falta leve que no se debe realizar. En el artículo 10 tenemos la tipificación de faltas graves. Son faltas graves, nos indica. La reincidencia voluntaria en las faltas leves, ¿no? Si uno comete una falta leve y reincide en esa falta leve 2, 3 veces, esa falta leve se convierte en falta grave. También nos dice una falta grave es la extorsión a los estudiantes ofreciendo calificaciones, ¿no? Eso hay que tener también mucho cuidado con los estudiantes, ¿no? Al momento de mostrar o ver la situación de aprobado o reprobado. Las exacciones a los padres de familia, ¿no? También esa es una falta grave. Luego tenemos el hostigamiento, las represalias o la reprobación del año escolar a causa de reclamaciones de los padres de familia o de las asociaciones de padres de familia, ¿no? Obviamente estamos hablando de represalias o reprobación al estudiante o a la estudiante, ¿no? La deserción elevada de estudiantes causada por la ineptitud o malos tratos del maestro o maestra, ¿no? Eso también es una falta grave. La organización o asistencia a fiestas con uso de bebidas alcohólicas en el establecimiento educativo o lugar de trabajo. Entonces, eso también es una falta grave que, bueno, tampoco ya se realiza y tampoco se debe realizar. El abandono del lugar de las funciones hasta 5 días en escuelas urbanas o 7 días en lugares alejados sin licencia ni autorización, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, en todo caso, que es el abandono hasta 5 días en escuelas urbanas o 7 en lugares alejados sin licencia ni autorización. En el artículo 11 nos indica la tipificación de faltas muy graves. La reincidencia voluntaria en faltas graves, es decir, si nosotros cometemos faltas graves de manera reincidente, obviamente se va a convertir en falta muy grave. También nos indica no rendir cuentas de dineros recaudados por el concepto de rifas, kermeses y otras actividades en los términos fijados por ley. La omisión de depósitos en bancos o ante autoridades competentes de los dineros recaudados, ¿no? Entonces, muy importante también, ¿no? Para el personal docente, personal administrativo, también esta parte es muy delicada al momento de realizar alguna actividad. La inexistencia o alteración de comprobantes recibidos de gastos o pagos con fondos económicos del establecimiento. También tenemos la venta de pruebas de exámenes y los cobros de dinero o en especie por inscripción o ascenso de categoría, ¿no? Títulos por antigüedad y para optar las direcciones de establecimientos escolares o cargos superiores. Esto va dirigido a todo el personal docente, administrativo, de servicio, ¿no? Que puede haber pruebas, venta de pruebas de exámenes, ya sea a estudiantes también, ¿sí? Y algún otro título que les sirva, obviamente, a las personas que están cometiendo esta venta de exámenes o títulos y realizando los cobros. También una de las faltas graves es la simulación de enfermedad para obtener licencia u otras ventajas, presentando certificados falsos.
¿no? Entonces, eso también hay que ver. Sabemos que, bueno, las licencias solamente son, si en este caso es de, en todo caso, se tiene que presentar de la caja, ¿no? Para poder obtener una licencia por enfermedad, ¿no? También tenemos la presentación en la escuela, oficina, centro de trabajo o acto público en estado de ebriedad, la promoción o sostenimiento de reyertas en presencia de estudiantes u otras personas, ¿no? Entonces, esos, ¿no?, actos indecorosos también no se debe realizar, es tipificado como falta muy grave. El cambio de máquinas de escribir, equipos mobiliarios, herramientas, bueno, puede ser de computadoras, puede ser también de data displays, es decir, de equipos, y otros nuevos o en buen estado por otros usados o en mal estado. Es decir, todos los equipos, ¿no?, ya sean eléctricos, electrodomésticos que se tiene en las unidades educativas, tampoco se puede hacer ese cambio, ¿no? Porque es considerado una falta muy grave. La suplantación de firmas en documentos oficiales, el uso indebido de papeles oficiales, membretados, la obtención de renuncias en blanco a los cargos, ¿no? Esa parte de la suplantación de firmas a veces se ve en los boletines, ¿no es cierto? En los boletines de fin de año que se realiza y que se van firmando, y hay algunos docentes, ¿no?, que no realizan la debida firma, entonces piden el favor a veces a otros docentes o a otras personas para que realicen esa firma, ¿no? Entonces, obviamente, esta es una suplantación de firmas y también eso es una falta muy grave. En el artículo 12 nos dice aplicación de las sanciones. Se aplicará sanciones a los infractores por los tribunales que tramiten los procesos de acuerdo a la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes, ¿sí? En el artículo 13 nos dice la tipificación de sanciones. Se aplicarán las sanciones conforme a la siguiente tipificación. Por las sanciones, en todo caso, por faltas leves, se realizará, en este caso, por el inmediato superior, si estamos hablando de unidad educativa, sería el director o directora, amonestación en privado, amonestación escrita, descuento de 1 a 5 días de haber traslado del lugar de trabajo. Esa es son de las sanciones a las faltas leves. Luego tenemos las sanciones por faltas graves, suspensión de funciones sin goce de haber de 15 a 60 días, postergación de ascenso por 1 año, descenso a un cargo inferior. Luego tenemos sanciones por faltas muy graves, que sería el retiro definitivo del ejercicio del magisterio o destitución del cargo. Artículo 14, sanción inexistente. Toda sanción disciplinaria impuesta sin el cumplimiento de las normas procesales especificadas en el presente reglamento se tendrá por inexistente. Estructura, en todo caso, de la organización de los tribunales disciplinarios. Los tribunales disciplinarios estarán organizados en los niveles nacional y departamental. Se compondrán o se conformarán de un presidente, un fiscal promotor y un secretario actuario. Conformación de los tribunales. Los tribunales departamentales y nacionales están conformados por un presidente, un fiscal promotor y un secretario actuario. Los tribunales estarán conformados por maestros abogados de ascendencia y autoridad moral. Los primeros serán designados por el director departamental de educación urbana o rural de manera corresponsable con la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana del área correspondiente o
El segundo será designado por el Ministerio de Educación y Cultura en corresponsabilidad con la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana o también rural. Las faltas leves serán sancionadas por la autoridad inmediata superior. Las faltas graves y muy graves serán sancionadas por el tribunal correspondiente. Del proceso disciplinario, denuncia escrita o verbal. La denuncia podrá ser interpuesta verbalmente o por escrito por los damnificados o sus tutores, autoridad educativa ante la autoridad inmediata superior del imputado. En caso de ser verbal, el funcionario que las reciba sentará acta, si fuera escrita, llevará firma o impresión digital, identificando a la persona que denuncia, en este último caso con presencia de un testigo. Del proceso disciplinario, ¿no? Tenemos dentro del proceso remisión de la denuncia al tribunal departamental dentro de las 48 horas de recibida, citación a las 24 horas, periodo probatorio de 20 días, prorrogable por razón de distancia a petición de parte o determinación de oficio instructiva, pruebas de cargo y descargo, documentales, testimonios periciales, cuestiones previas y prejudiciales, excusas, recusaciones y denuncias de miembros del tribunal escritos o alegados. También existe la notificación con las actuaciones, que será también en 24 horas, fallo a los 5 días, apelación que lleva 3 días, remisión de obrados para la apelación o revisión dentro de las 48 horas después del término anterior. Toda otra actuación también será dentro de las 24 horas. En el artículo 25 nos indica el término de apelación. La parte que se creyere agraviada puede interponer el recurso de apelación o alzada ante el Tribunal Nacional. La apelación se presentará dentro de 3 días, incluyendo la exposición de agravios ante el mismo tribunal que sentenció la causa. El Tribunal de Apelación confirmará o revocará el fallo en el término de 15 días contados desde la repetición de la apelación. La revocación o confirmación del fallo por el Tribunal Nacional será emitido por el Ministerio de Educación mediante una resolución ministerial, adquiriendo esta la calidad de autoridad de cosa juzgada. De la ejecución de los fallos disciplinarios. La ejecución de los fallos disciplinarios correspondientes a las autoridades administrativas pertinentes, las que procederán a su cumplimiento dentro de 3 días de la recepción de copia de la resolución ministerial. Archivo y custodia de expedientes. Los expedientes serán guardados y custodiados en el Departamento de Archivo del Ministerio de Educación y Cultura. Se incluirá, dice, una copia legalizada en el expediente personal del interesado y se enviará otra a las autoridades superiores inmediatas. En este caso estamos hablando del RDA también, ¿no? Bien. Ahora, para el examen a dirección, tenemos, bueno, unas preguntas que un poco nos pueden ayudar, ¿no? A realizar tal vez alguna cuestión. Tenemos una pregunta, dice, o tal vez algo que nos pueda ayudar, indicar las sanciones que se aplicará por faltas leves. ¿Cuál es la sanción, no? Por las faltas leves. Amonestación en privado, amonestación escrita, descuento de 5 días y traslado del lugar de trabajo. Bien, ese es uno. Otro, el reglamento de faltas y sanciones disciplinarias establece faltas o infracciones cometidas en el ejercicio de
docencia y el trabajo administrativo, ¿no? Eso, el reglamento de faltas y sanciones disciplinarias establece faltas o infracciones cometidas en el ejercicio de docencia y el trabajo administrativo. Bien, continuamos. Tenemos otro, la ineptitud o la ineficiencia, ¿no? Ineficiente labor manifiesta en la función y gestión administrativa de la educación se tipifica como ¿qué? Una falta leve, una falta grave, una falta muy grave. A ver, esa es una falta leve. Y bien, para ir finalizando, tenemos un caso, ¿no? Tenemos un caso. En la unidad educativa X, ¿no? Después de un consejo de profesores, uno de los profesores del plantel docente manifiesta su descontento con los puntos tratados en el consejo. Incita a sus colegas a desacatar las decisiones tomadas. Además, descalifica al director y tilda a algunos profesores sin prueba alguna de inútiles y serviles por su actuar. Esta es una actitud, ¿no?, que considerada una falta leve, una falta grave o una falta muy grave. A ver, esa es también una falta leve.